Reflexionar. De eso hablaremos en el podcast de Nuevos Comienzos. Eclesiastés 1 del 16 al 18 en la Nueva Versión Internacional dice: Me puse a reflexionar. Aquí me tienen, engrandecido y con más sabiduría que todos mis antecesores en Jerusalén, habiendo experimentado abundante sabiduría y conocimiento. Me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría y hasta conozco la necedad y la insensatez. Pero aún eso es querer alcanzar el viento. Francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Yo no sé si en algún punto has visto algunos videos en donde hay problemas en el tráfico, donde las personas se bajan y se comienzan a golpear, donde las personas se insultan o a veces simple y llanamente están a un punto de estallar. Y esto es porque las personas no reflexionan sobre sus acciones. Esto sucede porque están viviendo de una manera tan abrumada que no se dedican un momento a reflexionar. Reflexionar significa pensar atenta y detenidamente sobre algo. Creo que todos deberíamos de aprender a reflexionar en algún momento de nuestras vidas. Regularmente ese llamado es para hacerlo en la mañana o en la noche, porque es cuando estamos un poquito más descansados o ya no tenemos la premura o las prisas de una llamada o de un mensaje o de algo del trabajo. Los cristianos somos los que más deberíamos de reflexionar en cada acto que hacemos. A veces publicamos cosas en las redes sociales que contradicen todas nuestras creencias. Otras veces tomamos fotos en lugares en los que no nos corresponde estar porque no reflexionamos sobre qué estamos haciendo en ese lugar. ¿Te das cuenta? Parece que ya no pensamos, sino que actuamos mecánicamente por impulsos. Y cuando uno es muy impulsivo, termina haciendo cosas de las cuales después se arrepiente o va a pagar un alto precio como consecuencia. El Señor nos manda a reflexionar. Es más, quien habla en estos pasajes es el rey Salomón, la persona más sabia que existía sobre la faz de la tierra en ese momento. Y él dice: me he sentado a reflexionar. Él está pensando profundamente en la sabiduría, en el conocimiento, y se da cuenta que eso es como atrapar el viento. Entre más sepa, más problemas va a tener, porque va a tener que alcanzar la comprensión de cada cosa que él ha aprendido. Pero reflexionaba ese hombre. ¿Por qué nosotros no podemos reflexionar? ¿Por qué no reflexionas qué vas a hacer con tu sueldo? ¿Por qué no reflexionas cuando estás sobrepagando un precio? ¿Por qué no comienzas a pensar profundamente sobre tus finanzas? La manera en la que gastas, lo que representa, si verdaderamente lo necesitas o no lo necesitas. O si solo es porque al final te quieres dar un pequeño lujo, como lo decimos, excusándonos o dándonos el permiso de gastar desmesuradamente. ¿Te das cuenta? Cuando uno reflexiona, comienza a ver cosas o actitudes que tenemos que no deberíamos de tener. Por eso es tan importante. Si no nos detenemos a reflexionar en nuestros propios pensamientos, como cristianos, vamos a sentarnos a reflexionar en la palabra de Dios. Tú no puedes hacer aquello que no conoces. Entonces, si no tienes la capacidad de reflexionar tus decisiones, tus pensamientos, menos vas a tener la capacidad de reflexionar la palabra de Dios. Solo vas a agarrar la Biblia y la vas a leer. Pero el Señor no nos manda solo a leer su palabra. Nos manda a reflexionar sobre su palabra para encontrar la profundidad de la enseñanza que está implícita en ese versículo, en ese pasaje que estamos leyendo. Tenemos que tomarnos el tiempo. ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué hablé de esta manera? Tuve que haber sido diferente. De nada sirve que reflexionemos después. Ya ofendimos, ya lastimamos o ya nos metimos en un muy buen problema. Algo que pudimos haber solucionado reflexionando instantáneamente. Siempre digo esto: para que haya un pleito deben de existir dos personas. Dos personas que están peleando en ese momento con sus pensamientos, que se están dejando llevar por el enojo, por la ira, pero ninguno de los dos está reflexionando en la consecuencia que les puede acarrear ese pleito. Antes de comenzar una discusión, reflexiona si vale la pena. ¿Estás dispuesto a generar un montón de problemas solo porque te den la razón? Cuando te sientas a pensar profundamente en eso, te aseguro que vas a decir: no importa, peleé por algo totalmente banal. ¿Te has puesto a pensar lo que significa cambiar al Señor por lo que te ofrece el mundo? Tú puedes decir: ahí están mis amigos, la paso bien, pero cuando reflexiones te darás cuenta que vale más la pena estar con el Señor.
Eso es lo que el enemigo está tratando de evitar, que nosotros reflexionemos. Dios nos ha dado la capacidad de pensar y de reflexionar. Somos nosotros quienes no usamos nuestra inteligencia, sino solo nuestras emociones. Y uno de los errores más grandes que cometemos los seres humanos es dejar que nuestras emociones nos gobiernen. Nosotros deberíamos de gobernar a nuestras emociones, porque si nuestras emociones nos gobiernan, seguramente vamos a terminar haciendo cosas que no deseábamos. Observa esto. El Salmo 119, versículo 148 dice: mis ojos están abiertos en las vigilias de la noche para meditar en tus promesas. Somos muy rápidos para exigirle al Señor, somos muy rápidos para decirle: Señor, bendíceme, yo quiero esto, yo quiero aquello. Y cuando el Señor lo cede, somos muy rápidos para agradecer y comenzamos a pedir más cosas. Pero si reflexionáramos, nos daríamos cuenta que somos privilegiados, porque hay muchos que ni siquiera sueñan con las bendiciones que Dios nos ha dado en la vida. Seríamos más agradecidos, porque nos daríamos cuenta que por algún motivo Dios nos dio esa bendición y hay a muchos que no les ha llegado. Seríamos más dadivosos, seríamos más solidarios, seríamos más leales. ¿Te das cuenta en el poder de reflexionar? No lo olvides. Tómate un tiempo. Haz el ejercicio mañana si quieres hoy en la noche. Y reflexiona sobre todo lo que hiciste en el día. Reflexiona qué pudiste haber hecho mejor. Reflexiona dónde perdiste el tiempo. ¿Cómo puedes ya no desperdiciar el tiempo al día siguiente? Todo eso lo podemos ir mejorando. Constantemente podemos ir mejorando nuestra reflexión. Pero si nunca nos tomamos el tiempo para hacerlo, nunca daremos ese cambio que necesitamos. Seguiremos perdiendo el tiempo, seguiremos desperdiciando recursos, seguiremos solo leyendo la palabra y nunca reflexionando en ella, y seguiremos exigiéndole al Señor sus bendiciones sin agradecer lo suficiente. Por eso es que debemos de reflexionar. Y tal como lo dice el salmista, en la vigilia de la noche, cuando ya todo es paz, cuando los teléfonos terminaron de sonar, cuando las notificaciones ya no aparecen, cuando tú estás en tu habitación o estás en la sala o estás en algún lugar, en ese momento reflexiona sobre lo que realizaste en este día y ponlo en una balanza. Y si se está yendo esa balanza a un lado que a ti no te agrada o que piensas que no le puede agradar al Señor, comienza a tomar las decisiones adecuadas, siempre reflexionándolas con el tiempo adecuado. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tomar este tiempo de reflexión, que podamos tomar las mejores decisiones, que podamos traer un poco de paz a todos nuestros pensamientos, una pausa en medio de toda la bulla de la sociedad, en la cual podamos analizar cada bendición o cada palabra que nos has dado, para no ser solo cristianos instantáneos, sino que realmente seamos cristianos de corazón, que te demos toda la gloria y la honra a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.